para las personas que no se puedan conectar. Bueno, entonces oficialmente muy buenas noches para todos, bienvenidos a este espacio de formación. En este momento se dio inicio a la grabación de la misma, la cual tendrá acceso a las dos fichas a las cuales estará vinculada esta formación de ahora en adelante. Les informo además que será compartida en las dos plataformas para que todas las personas que tengan acceso estén a la plataforma, estén, Marta Lucía, hola, buenas noches, estén en disponibilidad de ver la grabación. Les estaba comentando que la idea es la siguiente. Como en el orden de ideas en el que vamos, nosotros terminamos nuestra etapa lectiva, es decir, la etapa antes de ir a la etapa práctica, el 2 de julio. En ese orden de ideas no es mucho el tiempo que nos queda para ponernos al día en todas las actividades que se deben generar, sobre todo sobre la ficha terminada en 37. Entonces, teniendo en cuenta eso que les estoy comentando, voy a hacer un plan de contingencia con el grupo 37 y las personas que quieran acceder a esas formaciones nuevamente de la ficha terminada en 38, no hay ningún problema. ¿Qué voy a hacer? Ustedes dentro de la formación van a estar en las clases normales, en la fase que vamos y con las actividades que vamos. Yo sé que va a ser un poco complejo, sobre todo para las personas que necesitan ver otros contenidos que hacen falta, pero voy a buscar la estrategia para que no se les acumule el trabajo, sino que ustedes puedan dar fe de que se ha visto y ustedes están en capacidad de ejercer esos contenidos. Entonces, en ese orden de ideas, como les estaba comentando hace un momento, ¿cuál es la idea? Yo hago una programación semanal con los instructores claves y transversales de su ficha y con esa programación ustedes van a asistir normalmente. La programación que yo voy a hacer adicional para los temas anteriores, para fortalecer los temas anteriores, que según el Google que ustedes ya me hicieron el favor de responder, entonces ahí ya sé qué temas debo tomar inicialmente y qué temas debemos ahondar un poco más para que todos tengamos como el mismo nivel de conocimientos y de temas vistos. Entonces voy a tener una doble programación, una programación en conjunto para la ficha 37 y la ficha 38, una programación exclusiva para adelantar contenido que va a ser con la ficha 37, pero las personas que quieran, es decir, de mi ficha normal, que quieran acceder a esas formaciones de repaso, no hay ningún problema, lo pueden hacer. ¿Listo? En ese aspecto quisiera hacer una pregunta, sobre todo a los chicos de la 37. ¿Qué horario podríamos manejar para esos temas de refuerzo y esos temas de ahondar un poco en los temas faltantes? Cuéntenme, muchachos. Profesor, a mí me queda bien este horario de 6 a 7, personalmente. De 6 a 7. Ok, ¿y el resto? Uy, ¿yo qué hice? A mí también me quedaría bien este horario. De 6 a 7, perfecto. ¿Y podrían continuar de 7 a 9 con la formación normal? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Me parece buena idea entonces hacerlo de esa manera. Hacemos refuerzo de 6 a 7 o de 6 a 7 y media y formación normal de 7 a 9 o de 7 y media a 9. ¿Qué les parece? Sí, tutora. ¿Estarían todos de acuerdo? Sí, señora. Vale, súper. Entonces fue más fácil de lo que lo pensé. Entonces lo estaríamos haciendo de esa manera para que ustedes puedan estar al día como con las cositas que debemos actualizar y que debemos tener en cuenta. Yo sé que el instructor Daniel hoy los había citado también a las 6 de la noche a un encuentro sincrónico. Yo le hice la pregunta al coordinador y me dijo que no, que ya le había avisado que él ya no continuaba con la ficha, entonces que ustedes accedieran a la formación y a lo que yo los estuviese convocando, ¿vale?
Igualmente, les voy a recordar que el día de mañana van a tener formación con la profe Sandra. Según entiendo, ella va a estar conectada de 7 a 7 y media para responder dudas y preguntas, o si alguien no accedió a la formación de anoche para que pueda ponerse como en orden de todo lo que está haciendo. Entonces, les cuento para todos y hoy empezamos oficialmente un nuevo tema porque ya estamos dentro de la fase de validación de nuestro proyecto y dentro de esa fase entonces vamos a trabajar unos temas puntuales que dan continuidad a lo que veníamos trabajando en la fase anterior. Yo sé que de pronto mis chicos de la 38, y les voy a decir así para que nos identificamos mientras ya los empiezo a conocer un poquito más, me da pena con ustedes, pero así me queda un poco más fácil. Dime, Marta Lucía. Instructora, es que yo tengo una pregunta. Es que estaba revisando el material de territorio Sí. para lo de la actividad de la profesora Sandra, pero no encuentro la actividad ni el material de apoyo. Listo. Vale, dame un segundo. Ya, espérame un segundo, entonces voy a dejar de compartir acá un momento. Profe, Dime. profe, ese está, es que ella nos había dicho que estaba En validación. y no está ahí, está es en el otro, en fase de, de producción. Sí, Eso les iba a decir. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que aún no he terminado de organizar la ficha, pero mientras la organizo a ustedes les va a aparecer también en validación como la tenemos en la otra ficha, pero por el momento la van a tener en producción. Entonces les voy a mostrar rápidamente en dónde la tenemos para que, ¿dónde está abierto el territorio? Para que ustedes sepan exactamente dónde la podemos buscar. Ay, bueno, hoy tuve un pequeño inconveniente con el Zoom, por eso les di un nuevo enlace, para que por favor, si hay compañeros que están por ahí, para que les comenten que es en este enlace que les compartí, no en el anterior, no en el de siempre, por esta vez solamente, ¿listo? Entonces, ya estamos aquí en la plataforma, estamos en la ficha 37, que es la de ustedes. ¿En dónde encontramos esto? Creo que se me salió, sí, porque lleva mucho tiempo abierto. Bueno, entonces, en la ficha 37, la parte de la profe Sandra, de la instructora Sandra, la vamos a encontrar acá en contenido del curso, fase de producción, actividad de proyecto 2, y lo vamos a tener en la guía de aprendizaje 3, para que ustedes sepan. Esa competencia es la competencia ambiental y de seguridad y salud del trabajo que termina en 1501, para que ustedes se ubiquen. Entonces son estas, mira, 1501, actividad 1, actividad 2 y actividad 3. Van a estar aquí solamente por estos 2 días de la semana y el fin de semana. Del lunes en adelante ya la van a encontrar en donde ella les dio la ruta, ¿listo? Pero es para que quienes quieran ir ya avanzando y mirando el material lo puedan ir haciendo mientras yo hago toda la acomodación del contenido. ¿Listo, chicos? Sí, tutora. Vale, perfecto. Entonces, listo, Marta. Otra cosita que les iba a decir, en la cuestión del enlace, se me cruzó aquí un horario, pues aquí entre ustedes y yo comparto el enlace con mi esposo y se nos cruzó la clase. Entonces voy a tener este es gratuito, entonces creo que se me corta y nos tenemos que volver a vincular. Entonces es solamente por esta vez, de verdad, mil disculpas, pero fue que se nos cruzó el horario y yo no me acordé. Entonces es por eso, ¿listo? Vale, chicos, entonces doy continuidad. Entonces, como les estaba contando, vamos a empezar hoy un nuevo tema. Yo sé que mis chicos de la 37 van a estar un poquito enredados y perdidos, pero le van a poner mucha atención, que cuando ya empecemos a colocarnos al día con todos los temas, vamos a tener ya como una claridad más, como más estructurada, por decirlo de alguna manera, de lo que yo les estoy diciendo y de lo que vamos a ir trabajando.
Tema, que es básicamente el que vamos a trabajar hoy, lo vamos a trabajar durante 2 semanas. Está previsto para trabajarlo. Nosotros ya trabajamos el Animatic, que eso lo vamos a trabajar con ustedes, pero necesito unos temas anteriores. Que lo vamos a trabajar del 23 de mayo, es decir, desde el lunes de la otra semana, sino que yo ya les voy dando el contenido. Va a estar disponible esta actividad hasta el día 5 de junio. Listo, para que ustedes lo tengan en cuenta. Es el tiempo para hacer esta actividad. Entonces vamos a tener un poquito de tiempo porque es que se divide en 2. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Vale. Acuerdos de formación. Como ustedes ya saben, yo estoy súper pendiente de ustedes en el chat aquí, en lo que estamos haciendo dentro del Zoom. Estoy pendiente cuando levanten la manito o si necesitan hablar, pueden abrir su micrófono tranquilamente y hacerlo sin ningún problema. ¿Listo? En este momento no estoy pendiente del WhatsApp. Si hay dudas, preguntas por el WhatsApp en el grupo, por favor, si alguien me avisa o me colabora. En este momento está conectado Eddie. Eddie es nuestro vocero, él nos colabora como vocero de la ficha. Entonces, para que ustedes si tienen duda, él les puede colaborar o nos puede colaborar en muchos aspectos y sobre todo les ayuda a compartir enlaces y muchas cosas y está pendiente del WhatsApp al tiempo que estamos en la formación, entonces para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a trabajar una agenda muy importante, vamos a trabajar lo que es el tema nuevo que es el blocking. Vamos a trabajar qué es blocking, sus características principales, cómo hacer un blocking y cuáles van a ser las herramientas de edición y producción del mismo que vamos a hacer y a trabajar dentro de nuestro tema. ¿Cuál es el objetivo de lo que vamos a trabajar? Establecer qué es en realidad el blocking, su importancia dentro de la animación de los contenidos digitales y en especial en la creación de personajes. Este tema, a pesar de que se usa en todos los aspectos audiovisuales y de animación que hemos visto y que estamos viendo en el programa, también es importante que lo identifiquemos dentro de lo que es la producción audiovisual normal de video, cine o televisión. Entonces, por eso lo vamos a establecer con su gran espectro, porque es muy amplio lo que cubre, y de esta manera lo vamos a trabajar. Vamos a trabajar dentro de la competencia técnica, animar el contenido de acuerdo con técnica y proyecto audiovisual, y dentro del resultado de aprendizaje número 1, que es crear la secuencia de la animación de acuerdo con el storyboard de la estrategia digital. Entonces, básicamente, esa es como la introducción a nuestra formación. ¿Qué es el blocking? ¿Y qué vamos a empezar a trabajar cuando nosotros estamos hablando de blocking? Cuando nosotros hablamos de blocking y de la importancia que este tiene dentro de lo que es la animación y la puesta en escena de muchos de los elementos que podemos trabajar dentro de los contenidos digitales, estamos hablando que es establecer criterios claves o esclarecer momentos únicos que nos van a ayudar a tener como unas poses que nos manden una claridad de lo que va a ser el producto final. Antes trabajamos el Animatic, que era como llevar a la realidad un poco ese storyboard, a mostrar movimiento, a mostrar acciones claves. En este momento ya nos adentramos un poco más en lo que es la generación de la acción, la generación de la animación o la generación de lo que es la producción visual, y lo que hacemos es establecer momentos claves, momentos o escenas determinadas que nos van a ayudar a determinar y a tomar como algunas decisiones frente a lo que es el tamaño, el color, la animación, la escenografía como tal de lo que nosotros estamos mostrando. Cuando yo te hablo de un blocking, estamos hablando que no solamente son esos fotogramas claves de los cuales nosotros estuvimos hablando en el momento de empezar a realizar el trabajo de animación, sino que además son momentos o espacios o escenas
que marcan información importante y necesaria dentro del tiempo y de la acción de lo que nosotros estamos realizando. Esto se da para dar más claridad a la narrativa, más entendimiento a las poses determinadas o a los pasos específicos que van a dar la movilidad de nuestro personaje o de nuestra acción. Igualmente nos va a ayudar a trabajar el timing, es decir, el tiempo en el cual nosotros estamos haciendo la aceleración y desaceleración de los elementos, así como la generación de los gestos y de las acciones. Dime, Juan Miguel, ¿quién me abrió por ahí el micrófono? Ah, Juliet. No, profe, yo no. Ya, fue Juliet. Dime, Juliet, cuéntame. No, creo que es que tiene abierto el micrófono sin querer. Listo, perfecto. Pues ya. sin culpa. Sí, ya me di cuenta, vale, no hay ningún problema. Ok, listo. Entonces, teniendo en cuenta esta importancia que le vamos a dar al blocking, es así como vamos a poder empezar a trabajar. A partir del blocking, las poses faltantes o las acciones que nos ayudan a manejar el movimiento, a realizar un timing o un tiempo marcado con anticipación, con acción y tratando de incluir todos esos principios de animación que son los que nos van a dar más realidad y como más feeling con la persona que está viendo nuestro producto visual. Entonces, cuando nosotros hablamos del blocking, quiero que ustedes vean este video. Ustedes ya saben que hay videos que yo les dejo en la presentación, como se las comparto con el enlace, para que ustedes puedan acceder a ella. Que no las vemos en formación porque son un poco largas, como esta que son 12, y que básicamente nos muestra y nos marca qué es como la historia y cuál es la importancia de esos aspectos del blog. Entonces, eso es para que ustedes lo vean dentro de su espacio de trabajo autónomo, dentro de su formación. Además, ustedes ya saben que cuando yo empiezo a mostrar cosas que están en YouTube, después me bloquean el video, entonces no me gusta por esa razón. Entonces, por lo pronto, Juan Miguel ya está aquí, sí. Ah, bueno. Listo, entonces ya se los comparto aquí en el WhatsApp para que ya lo puedan ir mirando ahora más tardecito, porque aquí ya continuamos hablando un poco de los temas que nos dan y que de las palabritas que ahorita cuando estábamos hablando de qué es el blocking les estuve mencionando. Estuvimos hablando del blocking, del timing y del espacio. En sí, algunos de los temas que les mencioné o de las palabras, de los términos que les mencioné, aquí ya los puse mejor para poderlos ver a todos. Que les mencioné, estuvimos hablando del blocking o de las poses que son como marcadas y que nos van a dar como la acción del video en general, sin ir a la especificidad. El timing, que es simplemente la valoración o el peso que nosotros le vamos a dar a la línea de tiempo a cada una de esas poses, es decir, qué tan importantes son, qué tanto van a durar durante mi animación, qué velocidad le vamos a dar, y eso lo damos a través del valor tiempo. Y que lo vamos a hacer en conjunto con el spacing o el espaciado, que son las aceleraciones y desaceleraciones, así como los espacios muertos, es decir, el estar estático dentro de lo que nosotros estamos produciendo. Cuando nosotros estuvimos hablando de la animación básica o la animación de elementos, estuvimos haciendo la animación de un logo, que en la pantalla están viendo lo que hicimos como ejercicio. Estos punticos que ustedes ven en la parte de abajo, que son nuestros fotogramas claves, podríamos trabajarlos como ese blocking específico, pero está marcado simplemente con los principales, no con estos secundarios, sino solamente los principales, que no nos van a dar como la fluidez, sino simplemente nos van a marcar una acción que va a suceder. Y eso es lo que quiero que ustedes me entiendan que es el blocking. Simplemente establecer que si el elemento va de derecha a izquierda,
se de derecha a izquierda, pero no sabemos si va rápido, si va despacio. Simplemente que se muestra como ese aspecto de que está acá y va hasta este punto marcado en una posición 1 y una posición 2. Simple y sencillamente. Entonces no le vamos a dar ningún como valor adicional de flujo, de aceleración, de desaceleración. Simplemente lo vamos a trabajar como el blocking de movimiento, de estar de un punto a otro punto. Cuando nosotros estamos hablando del blocking de personajes, esto ya lo hablamos del blocking de elementos. Cuando son elementos inanimados, elementos muertos, elementos como una caja, como un logo, como un cuadro, como cosas de ese estilo, más estructuradas hacia la parte de generación de elementos corporativos, más que de animación de personajes. Cuando ya empezamos y entramos a la animación de personajes, debemos tener en cuenta que el blocking de personajes que se da de la misma manera y tiene la misma lógica de ser simplemente poses determinadas que nos van a marcar un movimiento, que puede decir que el movimiento de mi personaje es que mande la mano de aquí a acá, o que voltee la cara de derecha a izquierda o del centro a la derecha. Ese sería como el bloque, sin decir que tiene una aceleración porque le llamó la atención algo de lo que hay a su derecha, o que está moviendo la mano hacia este lado porque quiere matar una mosca. Entonces es sin dar esos valores adicionales del personaje, sino simplemente las acciones como más robóticas, por decirlo de alguna manera. Esa animación o el blocking de personajes se da para el blocking de personajes en 2D, en 3D y en todo tipo de animación de generación de aspecto empresarial o de producción audiovisual, llámese video o edición de video. Entonces es súper importante que tengamos en cuenta esos elementos y que yo sé que de manera intrínseca los hemos venido trabajando cuando estuvimos hablando del lenguaje audiovisual y empezamos a hacer la edición, así como empezamos a hablar de la animación e hicimos la animación primera de nuestro logo animado. Entonces es importante tener en cuenta eso. Pero ¿qué es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta? Y en realidad, ¿qué es lo que va a marcar este inicio de lo que va a ser el blocking? Este inicio de blocking lo vamos a marcar simplemente bajo los dos aspectos, que es el de elementos y el de personajes. El de elementos que ya tenemos como un avance, que es simple y sencillamente lo que se ha venido desarrollando con la generación de movimiento de bloques, de logos o de elementos. Pero para ya la realización de personajes y el blocking de personajes, tenemos que entrar a un subtema muy importante a conocer, que es la creación de los personajes. Y cuando nosotros hablamos de la creación de personajes, es como cuando hablamos nosotros de hacer el casting de quién va a participar en nuestra animación, en nuestra edición o en nuestra ejecución de video. Es así como este casting de personajes que nosotros vamos a hacer, lo vamos a hacer en esencia desde lo más básico, que es empezar a conocer aspectos fundamentales del personaje o de quien va a ser el protagonista de nuestra animación. Es así como buscamos una persona con unas características determinadas para nuestro video y que tenga obviamente lógica y que sea acorde al mensaje que queremos dar. De esta misma manera vamos a hacer la creación de nuestros personajes, haciéndolo de una manera que va a ser muy práctica, porque cuando llevamos algo a la animación y más si la estamos trabajando en 2D, la vamos a trabajar de una manera muy ágil, dinámica, que es lo que se usa actualmente en las redes sociales. Ustedes saben que el motion graphic es uno de los movimientos dentro de la animación que más ha cogido fuerza dentro de las redes sociales y de la generación de los contenidos digitales. Entonces, aquí en esta diapositiva yo les comparto dos enlaces, de los cuales ahorita más adelantito se los voy a compartir porque vamos a mirar de qué se tratan.
pero básicamente nos van a ayudar a crear esa idea principal, esa historia inicial que nos van a decir que me salió el letrero de que ya no nos quedan sino 10 minutos. Bueno, de que nos va a dar como esa base, esa esencia, y que de pronto nosotros no tengamos como esa ideación, por decirlo de alguna manera. Se me fue en este momento la palabra, pero podemos decirlo como una ideación de lo que puede ser el personaje, cuáles son sus elementos base. Entonces, antes de entrar a esos elementos base, también yo sé, a mí me encanta y este animador a mí me parece excelente. Ya ahorita les comparto el enlace para que lo podamos tener y ustedes lo puedan ver, y va a hacer de una manera muy fácil y orgánica la generación de personajes. Entonces, este es otro video que les voy a compartir. Pero ya para entrar en esencia del diseño de personajes, vamos a ver cuáles son los principios y cuáles son las herramientas que nosotros necesitamos para poder idear un personaje ideal para la animación básica, sea en 2D, sea en 3D. Cuando nosotros estamos hablando de la creación de personajes, debemos iniciar por la creación de una historia, por la creación de una esencia que le dé esa personalidad, ese ser, ese feeling que le va a llegar al espectador para que pueda comprender y entender qué es lo que significa el personaje, qué quiere mostrar ese personaje y cómo ese personaje también va a llegarle de una manera directa con el mensaje que nosotros queremos comunicar. Es así como debemos tener en cuenta inicialmente unos aspectos fundamentales en la creación de nuestros personajes, y lo primero que vamos a tener en cuenta es su personalidad. Y cuando nosotros estamos hablando que hay diferentes elementos que conforman o que hacen esa personalidad de nuestros personajes. Yo sé, por ejemplo, ustedes se acuerdan de personajes como Bob Esponja, como el profesor Superó, como tal cual el de las noticias, el del consumidor. Tienen unas características específicas y le dan su personalidad, ¿verdad? Es decir, reflejan acorde a lo que están haciendo o a la esencia que están mostrando, características físicas, de su forma de accionar, de reaccionar, de pensar, de vestir, de lucir. Y eso ya nos lleva a dar como un aspecto general de lo que ese personaje va a hacer. Si yo hablo, obviamente, de la personalidad, debo tener en cuenta aspectos como género, edad, ocupación, cómo se viste, el biotipo corporal. Ya vamos a hablar acerca de los biotipos y los arquetipos. Y además de ello, vamos a tener en cuenta también los aspectos psicológicos de la personalidad. Y cuando hablamos de esos aspectos, estamos hablando de su personalidad como tal, si son serios, divertidos, si son conservadores, cuál es su historia, su origen, que eso también les da unas características básicas de su forma de ser, y fuera de eso vamos a tener un arco narrativo. ¿Qué es un arco narrativo? Un arco narrativo es la esencia de mostrar en qué se desenvuelve en su ambiente y cómo tiene esa influencia, así como nosotros en el momento y en la acción de donde viven, en donde estudian, en donde están en su día a día. Cuáles son sus intereses, sus motivaciones, y todo eso nos ayuda a que el personaje tenga unas características muy bien definidas. Si nosotros vamos al ejemplo que tenemos visual acá, estamos viendo que nuestra personaje, esta niña que está acá, que ya es una adulta contemporánea, estamos hablando que tiene unas características de estilo, socioeconómicas, de obviamente sexo o género, de edad por su forma, con textura, podríamos decir hasta de ocupación por la forma como se viste.
Estamos hablando que refleja una personalidad arrolladora, que es una persona que marca la diferencia, que es como que llama la atención a donde llega, que tiene intereses en qué, en la moda, en vestirse, en verse bien, en el trabajo, como en ser ejecutiva, y todas esas cosas las estamos sacando de qué, de solamente ver cómo está creado este personaje. Y cuando nosotros empezamos a crearlo y a verlo, debemos también tener en cuenta que no solamente lo vamos a ver de frente, sino que también lo tenemos que ver de forma lateral, frontal, de 3/4, de a 3/4 a derecha y 3/4 a izquierda. Entonces, eso es simplemente un mensaje subliminal para empezar a pensar cómo nosotros podemos crear un personaje y cómo lo podemos empezar a idear. Bueno, chicos. Me quedan 4 minutos, no sé si quieren volver a ingresar, me da pena con ustedes, pero es solamente por hoy, se los juro, palabrita de profe que no va a volver a suceder. Es que se me cruzaron los horarios y es por eso. Entonces voy a darle aquí a actualizar, si se me cierra ya saben que volvemos a ingresar. Ah, no se me cerró, ve tan raro. Ah, no, me llevas a que pague. No, pero ya estoy pagando el otro, entonces no. Entonces volvamos a ingresar, chicos, porfa, ¿vale? Voy a cerrar sesión y volvemos a ingresar. Pues, listo, entonces continuamos. Viendo los aspectos de personalidad y los aspectos físicos, acá donde estuvimos hablando de un biotipo corporal, quiero que empecemos a hablar de algo que se llama los arquetipos. Y cuando nosotros empezamos a generar arquetipos, es decir, los modelos que nosotros ya tenemos definidos y los entendemos dentro de nuestro comportamiento como individuos dentro de la comunidad. ¿Cómo qué? Como el héroe, el villano, el nerd, el sapo, esas características que nos dan algunos elementos y que las definimos por las características físicas y de personalidad que nosotros le damos a nuestro personaje y como la ejecución que deben tener o la acción que van a tener dentro de la historia. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de los arquetipos, estamos hablando de que existen características que le podemos dar en conjunto de todas esas cosas de su biotipo, es decir, cómo está conformado, y que allí vamos a hablar un poquito más adelante que básicamente lo vamos a empezar a trabajar desde las formas básicas, círculo, triángulo, cuadrado, y que eso nos va a dar las características de bondad o de ser el arquetipo que nosotros queremos mostrar en nuestro personaje. ¿Qué arquetipos encontramos? Encontramos el héroe, que es la persona, que es una persona llena de contradicciones, real, fuerte, decidido. Lo podemos encontrar como un personaje tal como, por ejemplo, Superman, en los Increíbles, por ejemplo, todos eran superhéroes, todos tenían unas características de héroes, ¿verdad? También encontramos el mentor, que simple y sencillamente es el sabio o el erudito, que él nos va a ayudar a encontrar como la parte más de consejo, de ser generoso. Generalmente son ancianos, son personas que ya tienen mucha vida encima y que puede ser ejemplo para el resto de la historia. También encontramos como los guardianes, que son esas personas agresivas, que son generalmente obedientes a los villanos, como por ejemplo en El Señor de los Anillos, ¿se acuerdan? El hermoso, el precioso, el del anillo, el que se arrastraba, que buscaba el anillo, esos. Amigo. Ese, muy bien, Edith, es Miguel. En Harry Potter, por ejemplo, el de la media, ¿cómo era que se llamaba? El que se robaba las medias. Ay, no me acordé, el chiquitín de las orejas largas. Bueno, ese es otro que puede ser el guardián o el que Dobby. es el Dobby. Dobby. Muy bien. Dobby. Ay, vale, Dobby. Muy bien, perdón. Dobby, que es entonces ese que va siempre siguiendo, como llevándole la idea al amo.
Entonces tenemos ese otro arquetipo, es decir, otro tipo de personalidad marcado dentro de la historia. También tenemos el heraldo, que es el amistoso, el que es leal, el que es demasiado como el que le lleva la idea a todo mundo, que es el mejor amigo del héroe. Ese es el que llamamos nosotros el heraldo. Encontramos también el metamorfo, que es, por ejemplo, el que cambia, el que evoluciona, el que cambia, el que tiene personalidades diferentes, el que es como, no es en sí el villano, pero sí pone como en aprietos al héroe o al protagonista de nuestra historia. También encontramos al antagonista o al villano, que eso sí no puede faltar en todas las historias que nosotros vayamos a tener. Y también encontramos al tunante, que es el travieso y el que alborota todo. Esos son los arquetipos que nosotros encontramos. Les voy a compartir a ustedes un documento. Dime, Eddie. Solo para aclarar un hecho ahí que entre villano y antagonista no son lo mismo, no son exactamente lo mismo. Ok, dime. Sí, porque el villano viene siendo el malo, viene siendo la parte, o sea, el villano, el malo, o sea, en general, como uno lo ve, mientras que el antagonista, o sea, el otro, viene siendo una persona que no necesariamente tiene que ser el villano, pero sí siendo un obstáculo para el protagonista. O Bueno, no comparte los ideales del protagonista, profe. dime, Juan Miguel. O que de igual manera no comparte los ideales del protagonista. No tiene que ser malo, sino que a veces no comparte el ideal del protagonista. Ok, entonces ahí quiero que tengamos en cuenta lo siguiente y es, Sí, cuando, para darle el ejemplo a todos a los compañeros, porque tengan más o menos así de una idea, me siento como la película de Batman v Superman. O sea, el antagonista viene siendo Batman, pero el villano es Lex Luthor. ¿cómo que ahora? Espérate, ¿en cuál película? Batman vs Superman. Ah, ok, 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 Sí, ok, mientras ok. que Batman es el antagonista porque se enfrenta a Superman, Sí, el villano es Lex Luthor. ok, bueno, ahí quiero que tengamos en cuenta lo siguiente y es que el que pone a prueba sin ser el malo dentro de la película o de la animación va a ser el metamorfo porque cambia su aspecto, su personalidad a ser el antagonista, por decirlo así. Sí, el malo. Pero el antagonista o el villano. El antagonista sería el que viene del lado oscuro, que tiene problemas de comportamiento, de personalidad y que evita que el héroe alcance sus objetivos. Entonces, va a ser siempre como el que va a ponerle el pesito o la cascarita al héroe para que no logre su cometido. Entonces, ahí quiero que lo tengamos en cuenta. Que generalmente el antagonista y el villano son siempre la misma persona. En el caso que su merced me decía, Eddie me decías, de esa película, entonces podríamos decir que Superman sería el metamorfo y el antagonista sería el otro que me estabas, que es el malo, ¿no? El que viene del lado oscuro. Batman y el Luthor. O sea, Eso, la del Luthor. Entonces, para que lo tengamos dentro de los arquetipos que están ya marcados dentro de lo que es la creación de personajes. ¿Listo? sí, pero otra cosa, voy a copiarles a unos links de cómo crear personajes a los compañeros en el WhatsApp. Para Súper un canal perfecto. donde explican tanto creación de mundo como así tipo de narraciones. O sea, Listo. cómo hacerlo para que lo tengan a mano. Vale, Eddie, muchas gracias. Listo, chicos. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta cuando nosotros vamos a definir un personaje? Ya estuvimos hablando de sus características físicas, de sus características de personalidad, ¿verdad? Debemos también observar o buscar cuál es el cometido, cuál es el objetivo de ese personaje dentro de una historia. Como nosotros no nos vamos a encargar o no nos vamos a convertir en animadores como tal de personajes, sino en productores de contenidos digitales que funcionen para lo que la empresa de hoy necesita, entonces vamos a buscar y a darle otro aspecto adicional. Perdóname, ¿quién me tiene por acá abierto el micrófono? Ya.
Otro aspecto un poco más dado, no a tanto ese mundo de fantasía, pero sí debe tener unas características especiales. Por eso necesitamos conocer todos estos conceptos que nos van a ayudar a manejar un poco esa expresión dentro del mensaje que queremos dar a conocer. ¿Qué debemos tener en cuenta? La línea de acción o la forma en que el personaje se va a mover. Siempre nos va a ayudar a ¿qué? A eliminar un poco la rigidez del personaje y la forma como él se va a mover o fluir dentro de la animación que nosotros vamos a realizar. Cuando nosotros estamos hablando de esto, deben estar como acordes los tipos de personalidad que nosotros estamos haciendo o los tipos de personaje que nosotros estamos ejecutando dentro de nuestra animación. Es así como para poder llevar esos tipos, esas acciones, esas siluetas como tal y esos arquetipos a una forma visible, debemos tener en cuenta que todo va desde las formas básicas. Y cuando nosotros estamos hablando de la generación de personajes desde formas básicas, estamos hablando que ellos están vinculados a su personalidad. Y entonces cuando nosotros estamos hablando de la generación de elementos, debemos tener en cuenta que, y ahí les voy a compartir yo ahorita un documento que yo hice ahí de recopilación de pedacitos que nos va a ayudar a entender cuál es la importancia de los tres aspectos del círculo, el cuadrado y el triángulo en la generación de los personajes. Entonces, para eso, quiero, y vamos a ver este videíto. Está en inglés, no importa. Pero creo que no, perdón, creo que no compartí audio, entonces permítanme un segundo, voy a compartirles con audio, porque yo no sé si tenemos bilingües, si no, no hay ningún problema con lo que las acciones que la persona hace, se entiende y nos va a quedar un poquito más claro y ya vamos a hablar un poco más de esto. Hi, I'm Nick Swift. I'm a character designer and storyboard artist here at Powerhouse Animation, and today I'm going to talk to you about using basic shapes to add a little more variety to your character designs. So here we have two very basic male and female designs. They're not bad by any means, they're pretty cute, well-proportioned, and feature body types that you'd typically associate with the human main leads of a comic, animated film, TV series, etc. They work. One issue, though, is that they are fairly generic. There aren't any features that really stand out about them or inform the viewer anything about their characters. So how could we change things up a bit to make them more unique? Let's start by looking at some basic shapes. We have a square, triangle, and circle. I'm sure you're aware that all drawings are structurally built upon these shapes, but these shapes also carry several ideas and generalizations with them. For example, a square looks and feels solid. It's sturdy, strong, unchanging, unmoving, steadfast and resilient, or depending on its size, imposing. On the other hand, there's the circle. It's round, movable, it's pliable, soft, welcoming, playful. Bueno, igual, no los voy a poner a escucharlo todo porque sé que de pronto se me pueden aburrir con lo que está en inglés. Pero básicamente vamos a hablar de cómo las formas básicas influyen en las personas y les da las características morfológicas de personalidad. Y cómo esto se maneja básicamente en el círculo, el triángulo y el cuadrado. Cuando nosotros estamos hablando, y aquí voy a hacer una cosita para que nos quede más fácil de entender. Una nueva diapositiva en blanco. Listo. Entonces, para que nosotros empecemos a trabajar y a mirar un poco cómo esta funcionalidad de las formas van a ser básicas para la creación de los personajes y no siempre tienen que ser como tan, ¿cómo decirlo? Como tan visuales, tan notorias dentro de la formación del personaje, pero sí nos va a dar en realidad lo que quiere dar a entender ese personaje. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de las formas básicas, vamos a hablar que vamos a tener la forma Y, ese círculo me quedó terrible, ese cuadrado también, y el triángulo. Bueno, ya eso mejoró. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de la personalidad que nos da cada uno de estas formas básicas, vamos a entender que cuando hablamos
de los elementos vamos a hablar de lo siguiente. Nosotros asociamos lo redondo a lo bonachón, a lo querido, a lo agradable, a lo bonito, a lo amigable. Y por esa razón siempre todo lo que venga de estas formas van a ser personas con estas características. Entonces cuando nosotros estamos marcando un elemento que nos dé un personaje con estas características, debemos trabajarlo desde el círculo. Yo les decía que no tiene por qué ser un círculo perfecto o marcarse como tal un círculo. Cuando yo estoy trabajando un personaje, con el mouse no es tan fácil, pero bueno, ahí lo voy trabajando, para que ustedes vayan viendo cómo podemos darle las características de un personaje bueno o querido a, si no es tan sencillo con el mouse, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. No, ese me quedó muy feo. Vamos a trabajarlo nuevamente. Si nosotros le damos las características, digamos, a un chico, que le vamos a dar que sea bonachón, simple y sencillamente. Ahí me quedó con ojos de malo. Entonces debemos darle sus características de tímido, por ejemplo, de asustado, de esta manera, en donde él puede ser esto base o va de un círculo simple y sencillamente y nos puede funcionar perfectamente para darle las características. Yo sé que ustedes conocen personajes como las chicas superpoderosas, Mickey Mouse, el osito Winnie Pooh, que vienen de círculos y como círculos óvalos siempre van a tener esas características. También vamos a encontrar los que vienen desde el cuadrado. Y cuando nosotros estamos hablando que vienen del cuadrado, estamos hablando que tienen unas características de fortaleza, que son un poco agresivos, que tienen fuerza y que mandan, son predominantes y que tienen sensación de personalidad ruda, que son de acción. Y es de esta manera como podemos trabajar también las características del personaje. Si por ejemplo yo quisiese trabajar un personaje que viene desde el cuadrado, podríamos trabajar como los mismos héroes o los mismos personas como esto lo podemos trabajar como un cuadrado, hablando que no es tan cuadrado como tal, pero las personas podemos darle esas características. Entonces puede tener aquí su cabellito, aquí su orejita, marquémosle aquí como su línea de expresión, de donde le vamos a sacar su nariz, de donde le vamos a sacar acá su boca, que muestre los dientes, un poco bravo. No es tan fácil, digo, con el mouse, pero bueno, ahí lo vamos haciendo. Puede ser un superhéroe que tiene aquí bigote, que tiene barba, y que con la expresión que nosotros le vamos a dar de ojos, puede ser el rudo, el fuerte, sin llegar a ser el malo, ¿no? Entonces, de esta manera podríamos trabajar esta parte del cuadrado. Todo lo que venga de acá viene de acción, de fortaleza. Ustedes conocen de pronto personajes que vengan del cuadrado, como cuáles que de pronto se les viene a la cabeza, o del rectángulo, que son personajes que podrían marcar esas características. No sé, ¿quién me quiera colaborar? Bob Esponja. Bob Esponja, muy bien. ¿Qué otro? Aunque... Ah, sí, aquí me escribió Daya Bob Esponja. Ese es como el más que se nos viene. El de Futurama. Ah, Bender, eso. Blender, sí, ok. Blender, sí. O Bender, bueno, algo así. Es que Blender en inglés es cortador, entonces sí, es Blender, no es Bender, es doblar o cortar, es que bueno, algo así. ¿te dieron? Vale. Bender, Doblador Rodríguez. Oh, muy bien, mira, hasta con nombre y apellido, para que no nos quede duda. Muy bien. Pero también las fichas de Lego, algunas son cuadradas. Sí, aunque bueno, esas ya son unas características ya propias de la forma que nos da la ficha, ¿no? Como tal, y que de ahí también hay personajes que vienen, pero sí tenemos como esencia del personaje esto que yo les estoy como contando.
Ahora, nos queda la última forma, que es el triángulo, y que del triángulo vamos a encontrar personajes malvados, que son dinámicos y que son suspicaces, esos que son rápidos, malos, que pueden ser villanos, y de esa manera los vamos a marcar con características que no tienen por qué ser tan exactamente de malo como tal, pero que sí tiene características que no son tan bondadosas, ¿no? Que son medio malosos, y esos son los que nosotros podemos crear desde el triángulo. Y cuando yo les digo que vamos a crear desde el triángulo, no quiere decir que solamente van a estar bajo esa forma, sino que tiene características puntiagudas en su personalidad, perdón, en su característica física. Entonces, todo lo que nosotros empecemos a trabajar, por ejemplo, de esta forma, que aunque ustedes me van a decir que no es tan triángulo, sí es puntiagudo y lo podemos marcar como una mujer malvada, hagámosla como una mujer malvada. Entonces le vamos a colocar, uy, me quedó muy torcida esa línea de base, listo. La podemos marcar entonces como una mujer de esas villanas, que puede ser acá. O de esas malosas, no tiene que ser tampoco siempre la villana del paseo, pero que sí nos va a marcar como esa fuerza, ese ser duro, el ser rápido, el ser, entonces le vamos a colocar sus cejas un poco de más acción, de más dolor, de más poder. Y le vamos a marcar estos circulitos que siempre nos marcan un poco, no, esa vista no me parece. Vamos a marcarla así, a ver. Igual, chicos, lo que nosotros vamos a trabajar en la parte ya de animal, la vamos a poner una nariz puntiaguda, mala ella. Una risa malvada. Bueno, para que sea un poco de un aspecto un poco menos querido y menos cordial. Entonces, es así como podemos trabajar. Y yo sé que ustedes han visto personajes y que de pronto los tienen muy en mente, personajes que vienen del triángulo y que nos van a marcar eso de ser un poco malvados, un poco villanos, un poco personas no tan amables, no tan agradables dentro de la creación del personaje. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de este tipo de personajes, yo sé que ustedes van a conocer o me van a decir, sí, algunos, no sé cuáles. Dinámicos también vale dentro del triángulo. El doctor Doofenshmirtz. Fer, A ver, de uno. Doctor Gruden Doofenshmirtz de de mi Phineas y villano. Ferb. de sí. Phineas y Ferb. Sí, ese de Phineas y Ferb es malo y es un triángulo perfecto, ¿no? Eso es súper. Ese es súper malvado. Y para que no nos vayamos a los malos, sino también de pronto Ese a gatachito los... se parece a Shaggy. También al del Rey León, al hermano del Rey León. son puntiagudos, ¿no? Entonces esas características las vemos en muchos personajes y en muchas opciones que nosotros estamos viendo. Y, por ejemplo, de dinamismo, este que está ahorita, que tiene una película, el azulito que tiene, es azul, que es un Sonic. león. Ese, Sonic. Sonic. Sonic el erizo. Es un erizo, muy bien, yo pensé que era un león. El erizo, él viene todo puntiagudito, no porque sea malo, sino porque es acción y es dinamismo, es rapidez, porque tiene otras características como redondez en su cara, redondez en su nariz, redondez en su barriguita, y eso le va a ayudar a tener otro tipo de personalidad, pero las cosas puntiagudas y también de triángulo van hacia el dinamismo, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, eso también nos ayuda en la creación de personajes, ¿vale? ¿Qué debemos tener en cuenta? Esa anatomía que nosotros vamos a construir a partir de esas formas básicas, es importante que lo tengamos en cuenta simplemente como formas que le van a aportar personalidad y características que le den facilidad de movimiento a nuestro personaje. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de anatomía, estamos hablando de orientar
al personaje hacia lo que quiere representar. Y eso es lo que nosotros llamamos un carácter. Y el carácter de nuestro personaje es hacer ese bloque, como esa estructuración de lo que va a ser su cuerpo, su estructura básica de rostro, de brazos, de piernas. Y de esta manera le vamos a dar otras características que apoyen su personalidad. Es así como además debemos buscar también tener en cuenta las expresiones faciales. Y cuando nosotros hablamos de expresión facial, estamos hablando de la actitud y de la acción que debe tener nuestro personaje para transmitir el mensaje. Si está feliz, que represente que esté feliz. Si está triste, pues que también en su expresión muestre que esté triste. Entonces, esto es sumamente importante cuando nosotros hablamos de tener en cuenta la expresión. No se me asusten, no quiero que se vayan a imaginar que se van a convertir aquí en los supercreadores de Disney. Vamos a trabajar elementos muy sencillos y muy fáciles para que ustedes puedan trabajar de una manera acorde a las necesidades reales del momento y de lo que es el motion graphic dentro de la parte empresarial, que es a lo que nosotros siempre estamos apuntando dentro de nuestros contenidos digitales. Porque esa es nuestra idea, ¿no? Ese es nuestro fin, llevarnos a comunicar mensajes de empresas, de acciones, de lo que el cliente quiere transmitir de una manera ágil, fácil, que va dada a lo que es el Internet, a lo que son las comunicaciones actuales que tenemos en el mundo. Y entonces es allí a donde vamos a empezar ahora sí a trabajar el desarrollo de un personaje. Vamos a crear un personaje, pero yo quiero que miremos personajes muy sencillos. Y para eso voy aquí, yo no les voy a poner el video completo, pero quiero aquí él muestra y yo sé, Cariño igual. a mí me Marango. encantan estos videos porque son muy Nuestro divertidos personaje, además. capítulo. Y nos tenía todos Mire, enganchados. personajes tan sencillos como esto, que no son formas tan definidas, que son elementos básicos que tú vas a ir como creando y estableciendo. Algo como un personaje que viene de un círculo y que puede ser una dona, como sucede en este, o que miren, acá está el borrador del personaje que él va a crear. Son elementos muy sencillos que pueden venir, en aquí personajes que son muy sencillos y que le podemos dar características divertidas. Por acá muestra, bueno, ahí sí ya está con su personaje como tal, que nos ayudan y nos muestran a hacer personajes con palitos, rayitas, circulitos y que nos van a transmitir lo que nosotros queremos. Pero bueno, ¿cómo vamos a llegar a eso? ¿Cómo vamos a llegar a representar ese personaje? ¿Cómo vamos a poder moverlo? ¿Y cómo vamos a poder hacer que tenga una acción y poderle generar un bloque? Vamos a empezar por crear un personaje. Y cuando nosotros hablamos, uy, este texto no es de ahí, niños. Cuando nosotros hablamos del personaje, debemos empezar a entender y a preguntarme qué es lo que yo quiero. Y a buscar esa respuesta a través de lo que quiero representar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar. ¿Buscar qué? ¿Es humano o no es humano? ¿Qué es? ¿Cómo luce? ¿Qué siente o qué le pasa? ¿Cómo es su personalidad? Tranquilo, inquieto, activo. Y cuando vayamos a la parte de cada uno de esos aspectos, de qué vamos a pensar, entonces vamos a decidir elementos que nos van a ayudar. Para la parte del motion graphic, yo siempre les aconsejo que un personaje, que no vamos a ir a la animación de personajes y aquí quiero hacer claridad. Nosotros no somos animadores ni creadores de personajes, de animación ni de juegos. Somos creadores de personajes y de animación, de producto de comunicación gráfica que va a mostrar mensajes directos
publicitarios, educativos, de contenido de actividad, bueno, empresarial, individual. Es decir, vamos a ir más enfocados hacia el motion graphic. ¿Listo? Para que no tengamos como eso en nuestra cabecita. Nosotros no nos vamos a convertir aquí en un animador de Walt Disney, no. Vamos a hacer motion graphic y de ahí es que vamos a nosotros a trabajar porque esa es la necesidad sentida de nuestra tecnología, de nuestra técnica, de nuestro técnico y de lo que el sector en el momento necesita dentro de la integración de los contenidos digitales. Vale, entonces. Ay, otra vez me quedan 10 minutos, no lo puedo creer. Ok, estaré pendiente y les voy avisando cuando queden por ahí 2 minutos y volvemos a hacer lo mismo. Cuando nosotros estamos hablando de la idea de lo que vamos a desarrollar, entonces vamos a buscar elementos primero que nos van a ayudar a llevar qué es lo que vamos a hacer. Y de ahí podemos ir a una de las herramientas que yo les coloqué acá. Generadores de historias aleatorias y personajes aleatorios. Voy a mostrarles esto, es que esta página a mí me parece espectacular. Voy a abrir aquí una ventana de internet para compartirles esto antes de concluir esta partecita. Listo, miren, acá, generadores aleatorios. Esta página se las voy a compartir y me parece espectacular. ¿Por qué? Porque yo puedo generar personajes. Miren, aquí yo le di aleatoriamente y me dijo que mi personaje se llama Penélope García, que enseña en la universidad, su aspecto tiene problemas con su pareja, sufrió un accidente recientemente. Tiene fortalezas, es astuta, es bonita, complicaciones, es obsesiva, perezosa. Polos tiene venganza, verdad, mentira. Entonces está como mala, ¿no? Como que tiene su aspecto malo. Deseo, respeto. Desea que todo el mundo le dé y le ofrezca respeto y le rinda pleitesía. Entonces esto nos ayuda ya a tener un personaje. Súper, ¿no? Ese generador. Y si yo vuelvo y le doy generar. ¿Qué página es la que nos recomienda? Ya se las voy a... No, tranquila, Juliet. Tú sabes que el micrófono está abierto para lo que necesiten preguntar. Se las voy a compartir en este momento acá en el chat de el Meet para que por favor la tengan en cuenta. Gracias. Vale. Igual se las voy a ahorita pasar al WhatsApp, no hay problema. Entonces ahí, mire, ya tenemos otra. Laura Ramón navega los mares, o sea, tiene mucho dinero, odia el mar. ¿Cómo así que navega los mares y odia el mar? Entonces ahí hay aspectos que debemos tener en cuenta para la creación de nuestro personaje. Por ejemplo acá, generador de relaciones. Por ejemplo, Elliot, entonces aquí le puedo decir Laura y el otro personaje que no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, Laura y Esteban, por ejemplo. Puedo darle 2 nombres y generar una historia. Aquí ya estoy generando una relación entre personajes y de ahí puedo partir a tener una historia. Pueblos. ¿Qué sucede? Con esto podemos empezar a crear. Alguien me dijo del fraile Juan Ernesto Pérez, sí, tan bonito. De aquí podemos crear escenarios, empezar a crear escenarios. Por ejemplo, generar un pueblo. Tradición, sacrificio, que piensa que es real, que has escuchado, características. Y de aquí, ¿qué podemos sacar? Muchas ideas nuevas para historias, para personajes. Y esta página se las recomiendo, es una joya de la creación de elementos porque nos va a dar muy buenas ideas de lo que nosotros podemos hacer. Entonces, esa es una página. La otra página que les comparto yo, esa presentación yo se las voy a compartir y siempre se las comparto por el WhatsApp, ¿vale? Para que no se me estresen. Eso yo se los comparto ahorita y se los comparto con las rayitas que yo hago en clase para que ustedes se acuerden de lo que nosotros estábamos hablando. ¿Qué es esto? Esto es una página que nos ayuda a referenciarnos sobre personajes. Hay muchísimos personajes ya creados, muchos muy complejos, muchos que existen, otros más sencillos, animales, de personas, reales, irreales, pero que nos ayudan a conocer un poco esa historia y a crear y a, ojo, no copiarnos, pero sí necesitamos buscar referencias
de lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces es súper importante tener esas referencias. Otro, y yo les había recomendado, pues igual voy a recomendarles ahora a mis chicos de la 37, ya saben que los voy a llamar así mientras tanto, pero esta página que a mí me encanta, sigan a este chico, Chacho Mosh, es espectacular como enseña el manejo de creación, de edición, de animación, de personajes y de cosas que nosotros debemos empezar a conocer. Y que nos van a ayudar mucho para la parte de el motion graphic, que es lo que básicamente vamos a trabajar. Y por ende está el video de los principios de la animación y esos personajes que él usa para los principios de la animación son personajes muy Oh, ¿qué pasó, sencillos. muchachos? Vamos a ver. Voy a quitarle aquí porque simplemente quiero que vean, son los personajes. Son personajes muy sencillos, un círculo, un marcianito, bueno, miren. Y esos son los tipos de personajes que nosotros debemos empezar a pensar y a trabajar. Algo muy sencillo que deben mostrar simplemente características que vienen. Y aquí, miren por ejemplo esto. El triángulo sin ser malo va de acción y la velocidad va marcada por un triángulo. Entonces aquí es donde nosotros empezamos a mirar que todas esas características que hemos venido conociendo las vemos así sea en lo más sencillo y en lo más simple que nosotros generemos como animación. Entonces es súper importante que tengamos en cuenta esas características que nos van a ayudar a generar nuestros personajes de una manera más acorde a lo que queremos mostrar o al mensaje que queremos transmitir. ¿Listo? Entonces, volvemos acá a lo que estábamos viendo y trabajando y entonces es ahí donde empezaba yo a compartirles esa esa primera parte de esa historia. ¿Qué vamos a hacer? Y eso lo vamos a hacer al regresar en el siguiente enlace. Entonces, en este momento les voy a finalizar. Voy a dejar de compartir, les voy a finalizar. Por favor, vuelvan e ingresan al mismo enlace. De verdad, solamente va a ser por hoy. No les voy a molestar mucho con eso. De verdad, mil disculpas. Entonces, ya nos vemos nuevamente. Voy a poner a grabar. Entonces, hablábamos que vamos a empezar a desarrollar nuestro personaje. Y para eso, entonces, vamos a tomar todos una hojita, un cuadernito y un lapicito y vamos a empezar a pensar. Si quieren de pronto ir a inspirarse en el generador aleatorio de personajes, háganlo. Háganlo, háganlo. Pero simplemente vamos a hacer esto que les estoy mostrando en pantalla. Vamos a hacer esa búsqueda inicial de nuestro personaje. Vamos a ir, si quieren, podemos ir a nuestro generador aleatorio y podemos buscar y generar un personaje. Y ahí ya tenemos, digamos, nombre, tenemos conceptos, características que de pronto nos pueden ayudar. Y vamos a responder estas preguntas. Primero, ¿qué voy a buscar? La respuesta es, la pregunta es, perdón, ¿mi personaje es humano o no es humano? Entonces, ¿es humano? Humano estoy hablando de persona, ¿no? ¿O es animal o cosa? Entonces, ¿es o no es un humano? ¿Sí o no? Simplemente vamos a dar esa respuesta. ¿Sí o no? Si no lo es, o si lo es, vamos a empezar a mirar cuáles son sus características que le vamos a dar para empezar a trabajar cómo puede ser mi personaje. Si no es humano, ¿qué es? ¿Un animal o una cosa? Si es un animal, ¿qué animal? Perro, gato, lobo. Si es una cosa, lápiz, maleta, jabón. Por ejemplo, en esta gráfica estamos viendo el ejemplo de un jabón, que es básicamente este elemento,
que va a tener ojitos y boquita y que está salvando al mundo. ¿Por qué? Porque con la pandemia es muy utilizado y tiene aquí sus paticas y tiene sus bracitos. Ya ahí lo hice a medias, pero bueno. Es para entender que este elemento es un jabón. ¿Qué va a hacer? Y ojo con las características. Si es un humano, entonces, ¿cómo luce? ¿Qué humano es? Bueno, malo, va a venir del triángulo, del círculo, es bonachón. Bueno, ahí, si es humano, vamos a darle esa respuesta inicial. ¿Viene de qué? ¿Del cuadrado, del círculo o del triángulo para saber por dónde va a ir su personalidad? Entonces, vamos ahí. ¿Es humano? Sí. Entonces, ¿cómo luce? ¿Cómo luce? No. Ay, perdón. ¿De dónde viene? ¿Del cuadrado, del círculo o del triángulo? Si no es humano, ¿qué es? ¿Un animal o una cosa? Y dentro del animal, ¿cuál animal? Y dentro de la cosa, ¿qué cosa? Esa es la primera partecita que llevamos desarrollar. Vamos a ir poco a poco para que ustedes, si ya lo buscaron por el generador, vamos a ir respondiendo estas preguntas con base en el personaje que les salió, de sus características de personalidad, ¿vale? Bueno, ahora, ¿cómo luce? ¿Cómo luce? Vamos a la tercera pregunta. La primera fue si es humano, la segunda, ¿qué es? O de dónde viene si es humano, ¿listo? Ahora, ¿cómo luce? La tercera pregunta. Y aquí estamos hablando de la parte del diseño. Y quiero que por favor tengamos muy en cuenta lo siguiente. No quiero que hagan cosas complejas. Quiero que vayan siempre a lo simple, a las formas básicas, tanto para las cosas como para las personas, como para los humanos. Pero aquí entonces debemos empezar también a pensar en nuestra paleta de color. Acuérdense que nosotros vimos en teoría del color y en psicología del color la importancia y el mensaje que apoya y que transmite nuestros colores. Entonces, vamos a ir a pensar en qué paleta. Y no es que voy a ir a decir la quiero azul, azul claro, no. Cuando les hablo de la paleta, estamos hablando en paleta de tonos cálidos, de tonos fríos, o la quiero si es un personaje malo, lo quiero en color rojo con otro color. Bueno, vamos pensando ya como en el color fundamental y ustedes saben que cuando empezamos a trabajar las paletas de color, trabajamos 3 colores. Un color base, un color complementario y un color neutro. Entonces, con base en esos 3 colores podemos generar una paleta completa para nuestro personaje. Esa sería la tercera pregunta y la tercera A, porque la paleta va a ir dentro de la tercera, pero la vamos a marcar como 3A. ¿Listo? Vale. Eso vayan ustedes pensando juiciosamente. Recuerden que esto no tiene que ser mandatorio ni va a ser la última palabra. Ese es el ejercicio que estamos generando para que ustedes hagan una idea a cómo vamos a desarrollar un personaje. Pero después lo pueden cambiar de parecer, pueden generar otro personaje, pueden hacer lo que ustedes deseen para la animación que vamos a realizar y para el blocking que vamos a realizar. ¿Listo? Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Listo. Bueno, de ahí entonces ahora vamos a ir a la cuarta pregunta. La cuarta pregunta que es, ¿qué siente o qué le pasa? Sí, dime. ¿Quién me habilitó? Ah, Cristian, dime.
Creo que se le habilitó porque no lo oigo por ahí hablar. Listo. Entonces, es decir, ¿qué rasgos de personalidad va a tener mi personaje? ¿Qué siente y qué le pasa? Es decir, personalidad. Y para contestar y para saber personalidad, para saber la personalidad de mi personaje, valga la redundancia, voy a recontestar estas preguntas. ¿Cómo es? Bueno, malo, bonachón, simpático, chistoso. Y esto debe ir acorde a esta forma, ¿no? Si es un personaje humano. Si no es un personaje humano, ¿qué forma va a tener? Dime, Dayana. Vendría siendo, digamos que una similitud de la parte de la segunda, porque en la segunda uno también describe como la característica del personaje. Bueno, aquí le dijimos sí, que es un jabón que tiene, bueno, que es su historia, ¿no? Rebelde, es esto, lo otro, la historiecita que habla aquí, la idea como tal. Acá simplemente vamos a decir, si es un jabón, si es rebelde, si no es tan bueno, entonces no lo voy a hacer bonachón, ¿verdad? O sea, no va a ser redondo. O sea, este no nos funciona, porque no puede ser bonachón. Ah, sí puede ser duro, sí puede venir del cuadrado, entonces sí nos funciona, porque va a ser un rebelde sin causa. Entonces aquí simplemente marcamos en realidad si viene de la forma básica en caso de que no sea humano, porque este ya lo habíamos contestado en lo humano. ¿Sí, Dayan? Ok, sí, porque yo escogí redondo y un animal, entonces digamos que tiene mucha similitud y por eso te preguntaba. Digamos Entonces que ya, respondería lo mismo. sí, ya lo tienes listo, ya ahí viene de lo mismo. Ok. ¿Listo? Entonces le vas a seguir como características de personalidad. Es bueno, es malo, es inquieto, cómo actúa y cuáles van a ser sus acciones o sus expresiones básicas. Si es bueno, entonces va a ser sonriente, va a tener su expresión siempre con sus cacheticos colorados, bueno, no sé, cosas por el estilo que se me ocurre, en expresiones. Y en acciones, entonces va a ser, se va a mover lento de pronto porque si es muy gordito, o bueno, no sé de pronto qué características tú le hayas dado. Entonces ahí vamos a responder como eso, es más de personalidad. Ahí vamos a darle características más de personalidad acá en este cuarto punto. Y obviamente de esta manera ya tendríamos un esbozo o una idea de qué va a ser nuestro personaje a realizar y animar para hacer el bloque de personaje. Entonces, no sé si de pronto alguien quiere animarse a contarnos qué personaje buscó, qué personaje encontró y qué personaje hizo en este ejercicio. Nadie se anima, nadie ha terminado más bien. Ya a veces me emociono y entonces no doy tanta espera, perdón. Profe, yo me imaginé un personaje como una abeja que está preocupada por la polinización, es de color café, verde y amarillo. Y pues está muy preocupada, pero a su vez es como muy positiva. Ok. Ya la dibujé, me da pena. Ah, ¿la quieres mostrar? Dale, dale. Espérate, dejo de No, compartir. tampoco, ya me atrevía bastante. Muy bien, muy bien. Vale, perfecto. Pero entonces ya tienes tu personaje. Ya diríamos que tenemos un personaje ideado y en su primera concepción. Está ya en creación. Muy bien.
esa es la idea. Y ese es el momento y el espacio de poder como dar ese primer pasito para poder empezar a generar nuestro personaje. Y con base en estos cuatro aspectos fundamentales de lo que va a ser el reflejo de nuestro personaje, estamos ya diciendo, por ejemplo, lo que tú dices que es bonachón, pero que sabe y que está preocupado por la polinización, podríamos decir que tiene un arquetipo de pronto podría ser de guardián o de mentor, porque sabe mucho de lo que está hablando. Entonces, ahí ya estamos metiéndonos en los arquetipos también. Entonces, es súper bonito ver cómo podemos mezclar todo lo que hemos estado hablando en la noche de hoy para dar el resultado de un personaje muy sencillo que nos va a comunicar adecuadamente lo que nosotros queremos transmitir. ¿Qué vamos a hacer? Antes de ir a las herramientas, porque eso no lo vamos a ver hoy. Herramientas las vamos a ver la otra semana. ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a poner a la primera parte del personaje. Ya tenemos el punto 0, que es el desarrollo del personaje. Ahora lo vamos a llevar al papel. Pero aquí quiero que lo lleven al papel con lapicito, sin estresarse, así como Juliet nos contó que ya lo tiene, en una hojita de una manera muy sencilla, para que ustedes tengan una base de lo que van a empezar a crear en el computador, ¿vale? Entonces, esa va a ser nuestra actividad a desarrollar y a tener lista para la otra semana, para el encuentro que tengamos la otra semana. Generalmente y en ese orden de ideas nosotros nos estamos viendo o el lunes o el jueves. Dependemos de, bueno, inglés esta semana no hubo, ¿no, chicos? Porque Camilo está enfermo. No sé si de pronto el viernes él haga inglés o no, porque no me ha dicho. Yo creo que siguió malito porque no me ha dicho nada. Entonces, dependiendo de eso, yo igual trato de publicarles el cronograma de la siguiente semana por tarde el sábado, ¿vale? Para que ustedes sepan para cuándo deben tener ese boceto. Vamos a hacer es un boceto muy sencillo, como su nombre lo dice, un bocetico de lo que va a ser el personaje. Recuerden y quiero, por favor, que tengan en cuenta que son personajes muy sencillos, que pueden guiarse, no copiar, ojo, guiarse de otros personajes, claro que sí. Que pueden hacer la simplificación de otro personaje de pronto que a ustedes les guste mucho, claro que sí. Pero no lo pueden copiar, deben darle sus características y lo que ustedes van a hacer, lo que ustedes deben expresar. Entonces es súper importante eso a tener en cuenta. ¿Quieren mirar todo lo que quieren mirar? Mírenlo. Hay páginas donde ustedes pueden observar ejemplos y si nosotros vamos a Google y buscamos, yo sé que van a salir ejemplos de personajes muy sencillos. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Vamos a colocarle personajes sencillos, simples. Mencionarle del mío, para ver si está bien o está errado. Claro que sí, dale. Te escucho mientras vamos mirando acá. Bueno, entonces yo ¿puedo compartir el video un momentico? Claro, dame un segundo. Dejar de compartir y creo que tengo que darle característica de que todos puedan compartir, ¿cierto? Ya creo que puedes compartir, por favor, mira, por favor. Ah, bueno, ya. Pues está más o menos, o sea, no soy buen dibujante, me considero mal dibujante. No. La artística no es lo mío. Pero bueno, pues se llama Ralph, pues los roles que usted nos está mencionando, pues es como mentor. Pues siempre tiene un consejo en su mundo que está creando para un sobrino que tiene problemas en la escuela y pues en su vida personal, pues actúa de forma descomplicada. Su expresión favorita es pues como alzar los hombros y doblar la cabeza hacia la derecha, como que, o sea, como que no te compliques, no te enredas, o sea, como que, o sea.
Y pues es un tío de 30 años, soltero de 30 años, que vive solo y que recibe por las tardes la visita de su sobrino. Ok, listo. Ya tenemos ahí un personaje muy bien estructurado. Y lo vas a hacer por lo que veo con base en el círculo, bonachón, En el triángulo. malo. No, como usted dijo que pues ágil también, que era como Ok, ágil, que era vale, perfecto, del perspicaz, triángulo para que sea. trabajito. Ok, muy bien, muy bien. Ay, listo, por aquí me están pidiendo. Ah, mira, Sergio nos comparte, es una elfa joven, collar de perro, anillo de marfil, flauta, cualidad, rencor, oye, rencorosa, actitud indiferente. Ok, vamos a tener un, muy bien, muy bien. Y volverá el link del generador de ideas. Por aquí lo tengo, generador de ideas, copiar y Yo lo volverlas. copié en el WhatsApp. Ah, listo, gracias, Eri. Listo, igual ya también lo compartí por acá. Vale, chicos, me encanta eso y me encanta que todos estemos como bien acordes a lo que vamos generando y que son ideas muy chéveres y que vamos a tener personajes muy bonitos, por lo que estoy viendo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a llevarlo a formas muy sencillas, a formas básicas. ¿Para qué? Para que tengamos la capacidad de traducirlo de una manera más fácil para la generación de la animación. ¿Listo? Entonces, esa es como la actividad pendiente que la vamos a generar para poder ir a trabajar el blocking de personaje y para poder trabajar el blocking de forma, que si ya lo tenemos un poco más avanzado, pero para que todos lo tengamos como claro. Entonces, hoy vamos con la parte teórica, con la parte de conceptualización y de esta manera vamos a accionar en nuestra próxima formación para empezar a trabajar esa acción. ¿Listo? Entonces, chicos, eso es solamente lo que deben desarrollar hasta el momento. No es para que lo suban a la plataforma. Ojo, no es para que lo suban a la plataforma. Es porque vamos a ir trabajando en esto y necesitamos tenerlo como base para poder generar el blocking, que es lo que ustedes van a subir en realidad a la plataforma. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Instructora, las clases dónde van a quedar guardadas. Yo se las voy a compartir. Bueno, a ver, en su, espérenme, les muestro. Gracias por esa pregunta porque me acordó que tengo que mostrarles en dónde está. Creo que es este. ¿Dónde estás, corazón? Ay, cerré la página. Ya, con razón. Soy medio loca. No, acá, territorio, listo. Entonces, cuando ustedes ingresan a su plataforma en contenido, ay, se me salió por estar tanto tiempo sin acción, perdón. En contenido, ustedes van a ingresar a contenido del curso y en contenido del curso van a entrar a proyecto. En proyecto hay una carpeta que se llama sesiones en línea. Bueno, aquí yo se las voy a organizar, las voy a mostrar en la otra ficha para que vean cómo quedan. ¿Lista? ¿Listo, chicos? Les va a quedar así de la misma manera esta grabación. Entonces, vamos a contenido del curso. En contenido del curso abrimos proyecto y vemos sesiones en línea. En sesiones en línea hay una carpeta que se llama grabaciones, sesiones en línea. Abrimos ahí y vamos a ir a fase de validación. ¿Listo? En fase de validación van a encontrar la carpetica de mayo y van a encontrar ahí las grabaciones de mis clases y de todas las clases. ¿Qué deben hacer? Simplemente les va a aparecer, si ustedes van ahí, les va a aparecer un enlace o el video ahí para que no es sino que ustedes le den y lo puedan ver la repetición. En la siguiente hojita van a encontrar un documento PDF que si ustedes lo abren, ahí se descargó. Entonces, si ustedes lo abren, es
el resumen de lo que se hizo en la formación. Entonces van a cuál es la agenda, cuáles son las herramientas, cuál es el objetivo de lo que se hizo y qué es más o menos lo que se trabajó durante la formación. Y ya, básicamente eso es lo que ustedes van a encontrar ahí en esa parte. Recuerden, en grabaciones del proyecto. Entonces, para que por favor no se les olvide, ahí van a encontrar en fase de validación en el mes de mayo, y ahí va a ir mes a mes, y así van a encontrar todas las clases. Para que ustedes las tengan en cuenta, chicos, yo creo que les voy a los de la otra ficha, les voy a colocar todas las grabaciones para que si les tienen dudas, aunque vamos a hacer los talleres, y esos talleres yo se los voy a grabar y se los voy a compartir, ¿listo? Para que no haya problema. Pero si quieren, también les comparto los otros, no hay ningún inconveniente, ¿listo? Entonces, por lo pronto, no nos compliquemos con mirar en dónde se va a subir evidencia, todavía no hay que subir nada, estamos en el proceso de la creación de la actividad, entonces no hay ningún inconveniente. ¿Alguna otra duda o pregunta? No, señora, gracias. Con muchísimo gusto. Les voy a compartir un enlace a los mensajes de aquí de la llamada para que por favor me firmen la asistencia. Entonces ya se los comparto para que ahí es unos datos básicos, es un Google Forms para que por favor me firmen la asistencia de la noche de hoy. ¿Listo? Ustedes ya saben que esta asistencia yo la hago firmar todas las sesiones crónicas para tener pues una evidencia adicional de que ustedes han asistido juiciosamente a las formaciones y que también la pueden firmar en el momento de que vean las personas que de pronto no están conectadas, que vean la repetición o la clase grabada. ¿Listo? Simplemente para ir llevando como el control. Listo, chicos. Entonces, no sé si haya alguna duda o pregunta, inquietud. No tenemos dudas, preguntas o inquietudes. Listo. Entonces, recordemos que hoy tenemos una actividad adicional que no es normal ni común que se genere, pero esta noche preciso se generó, que es una actividad de bienestar. Esta actividad de bienestar no se va a hacer en este enlace. La instructora de bienestar compartió un enlace que en este momento yo les voy a compartir en el WhatsApp para que nos vinculemos a la llamada a las 8 de la noche. Por favor, vincúlense a la llamada. Yo sé que ella va a sumar varios grupos para que hayan más personas. Igual se los voy a copiar aquí para que si ustedes lo quieren copiar o lo quieren tener. Por favor, este taller es un taller de obesidad y sobrepeso. Nos va a servir para la competencia de actividad física. Entonces, por favor, yo también me voy a vincular un momentico para saber quiénes asisten para tener en cuenta esa parte de actividad física de nuestra ficha. ¿Listo? Ustedes saben que tanto las competencias transversales como es de actividad física, como las claves, como inglés y las demás, es importante que ustedes también desarrollen y las hagan. Entonces, esto de taller de obesidad y sobrepeso lo voy a tener como evidencia de actividad física. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta y se vinculen a la llamada. Va a ser solamente de 20 minutos, media hora lo sumo. Está programado solamente de 8 a 8:30 para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, yo quiero que por favor todos participen y tengamos como una buena marca ahí en nuestro grupo. Vuelvo y de pronto para las personas que en este momento están conectadas y que no me habían escuchado al inicio. Vamos a hacer la programación de las formaciones normales de 7 a 9 de la noche. Generalmente yo la hago a esta hora de 7 a 9 para que le quede facilidad a todos. Perdón. En esas formaciones vamos a continuar con el tema como lo llevamos normal. Perdón, un momento. Y de 6 a 7 voy a programar los talleres
de acomodación y recuperación y actualización de contenidos faltantes o que no están muy claros sí, estoy así como que no tengo agua a mano. No tengo sino la de la gata. ¿Para qué? Para ponernos al día con los chicos de la 37, ¿listo? Entonces, yo también esa programación se las voy a compartir máximo el día sábado. Y en ese orden de ideas, mañana muy juiciosamente, porque ahorita a las 8 tengo otra formación, yo muy juiciosamente desde mañana me pongo a organizar ya la plataforma para que todos tengan todo al día. ¿Listo? Entonces, así vamos a ir poniéndonos al día. Yo les hablaba a los chicos de la 37 que no se me preocupen que no van a tener el doble o el triple de trabajo. Vamos a tratar de hacer actividades dentro de la formación, así como lo hicimos hoy, como todo en conjunto, para que ustedes no tengan que, fuera de lo que tienen que hacer en esta fase, hacer más de lo que tienen que hacer en la otra, porque yo sé que el tiempo no les va a dar por más de que ustedes quieran muy juiciosamente hacer todo. Entonces vamos a buscar la estrategia, yo les voy a buscar la estrategia para que podamos ver todo lo que necesitamos ver y ponernos al día en este tiempito que nos queda antes de que ustedes salgan a etapa práctica. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces no sé si hay alguna otra duda o pregunta. No, profe, todo claro. Listo, Jair, perfecto. Entonces, Sí, doctora, entonces, de una cuestión. dime. El último trabajo esto de el animática, entonces los antiguos, o sea, nosotros los antiguos tenemos que entregarlo, pero los nuevos no, ¿verdad? Todavía no. Ellos todavía no porque no sé en qué punto van ¿de qué? Del storyboard. Entonces, a ellos, ustedes tienen plazo hasta cuándo es? Hasta el 22. 22. Ah, sí, hasta el domingo. Muy bien, hasta el 22 de la entrega. Sí. Yo les daré a los otros chicos un placito adicional, obviamente porque tengo que primero mirar cómo van con lo de storyboard y ahí sí podemos trabajar eso. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, en ese orden de ideas, les agradezco muchísimo, muchísimo su asistencia, al estar aquí conectados. Espero que haya sido de su agrado la formación de la noche de hoy, la sesión de la noche de hoy, y los espero muy, muy ansiosamente la otra semana para empezar a trabajar todo lo que tenemos que hacer. Vamos a empezar a trabajarlo la otra semana en forma de maratón, pero lo vamos a lograr. ¿Listo? Con el compromiso de ustedes, con mi compromiso para poder lograr las cosas. Entonces, chicos, me alegra mucho. Gracias, Marta. Me alegro que te haya gustado. Espero que tengan un ratico de descanso. Por eso quiero cerrarles ya, faltando un cuarto para las 8, para que puedan ir al baño, ir a tomarse un vasito con agua, para volvernos a conectar ahorita a las 8 en la actividad de bienestar. ¿Listo? Entonces, que tengan una noche estupenda. Nos vemos ahorita a las 8 en el otro enlace y Dios los bendiga. Cuídense mucho. Gracias. Vale.